Bienvenidos todos, señoras y señores. Gracias por estar ahí una vez más. Es un episodio y una nueva entrega de su podcast preferido. Eso digo yo, pero yo sé que es así. La Esquina Podcast. Señoras y señores, gracias por estar suscritos y suscritas aquí abajo. Les agradezco a los que están y a los que no están, porque mi algoritmo me dice, hey, hay gente que te está viendo, pero no está suscrito ni suscrita. Así que nada, la realidad, el botón es muy fácil de detectar. Dice suscribirse. Activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos los episodios a tiempo y así te amaremos muchísimo. También estamos en una plataforma llamada Spotify donde nos puedes escuchar en audio, pero también en video, por si eres más consumidor de podcast en Spotify. Así que nada, ve allá y califica el podcast con 5 estrellas si te gusta y es de tu agrado para seguir creciendo y posicionarnos como un gran podcast que queremos seguir siendo. Gente, lo lindo de hacer este tipo de contenidos es que todos los días tenemos historias interesantes que contar. No importa si ya hemos hablado anteriormente o no, porque todos los seres humanos somos libros abiertos que queremos seguir escribiendo nuestra historia día a día. El día de hoy estoy con un gran amigo que ya pues hace casi 2 años estuvimos hablando. En ese momento hablamos de su parte musical, pero como es una persona multifacética y que también tiene esta parte de la psiquis y que analiza y que está pues constantemente innovando y trayendo nuevas concepciones en lo que se refiere a la psicología, podría decir. Yo aquí estoy diciendo cualquier barbaridad, a lo mejor no estoy 100%, pero para eso está aquí él. Démosle un fuerte aplauso al gran Albert Pérez. ¡Bravo! Gracias. Albert, ¿cómo estás, mi hermano? Excelente. Muy orgulloso de ti Gracias. y de tu equipo. Gracias, mi hermano. Qué Gracias chévere. por siempre brindarme tu tiempo y siempre estar pues ahí en contacto. O sea, a pesar de que de pronto no vemos todo el tiempo, está siempre el cariño y el respeto ahí. Por supuesto. Y qué chévere que ver también tu crecimiento profesional. Como te decía, todo el mundo te conoce, bueno, la mayoría de personas te han conocido por tu parte musical, por lo que has hecho, porque eres un monstruo, te diría, en todo el sentido de la palabra a nivel de música. Gracias. Pero también esta nueva faceta que no es nueva, sino que siempre ha estado en ti porque lo estudiaste, porque siempre has luchado porque la gente se dé cuenta de estas nuevas formas que todos los seres tenemos, pero que muy pocos sabemos desarrollar. Y nada, contento y esperemos que tengamos una charla bien y que tú me instruyas un poco sobre esto que estás trayendo a la gente. Claro que sí. ¿Cómo va este año? ¿Cómo empezó? Cuéntame qué andas haciendo, cuéntame pues todas las cosas que estás incursionando, por decirlo así. Bueno, este año en realidad empezó el año pasado. Okay. Ahora está reverberando todo eso que ocurrió el año pasado en términos de ir por más. Yo pues sí, siempre he tenido como esa identidad alterna a la música. Ya he trabajado en clínicas, en hospitales y todo desde la psicología, haciendo hipnosis clínica desde hace muchos años. Hace unos 11 años vengo haciendo esto. Pero ya por fin se dio todo para tener el espacio para poder implementar mis técnicas, que en esencia se trata de ir hasta las regiones del inconsciente, desbloquear esos recuerdos traumáticos y ayudar a que la persona los reinterprete de una manera mucho más saludable y funcional, y esto finalmente represente para ella una sanación. Es maravilloso recibir aplausos en una tarima siendo músico, pero es indescriptible recibir la gratitud de una mente que ahora avanza sin pesos y con libertad. Es algo que he estado viendo desde el año pasado que abrí mi consultorio, y las cosas que he visto ahí no tengo otra manera de describirlas que milagros. He sido testigo de la fuerza, de la luz de mis pacientes y su voluntad de trascender al dolor, al trauma y finalmente encontrar paz. Son mis más grandes maestros. Hablando de la parte mental y como te decía, de la psiquis, toda la vida, mucho antes, creo que ahora mucho menos, pero todavía queda ahí como un tabú, un estigma, tratar cosas de tu inconsciente o subconsciente, siempre fue como, no, eso es una vaina ahí que tiene una tristeza o es algo que se te pasa ahorita, y nunca como le dimos la prioridad en su momento a que el cerebro también es un órgano que sufre,
que hay que tener ejercitado, que hay que cuidarlo, que hay que prestar atención. ¿Tú cómo lo ves desde la hipnosis, por ejemplo? ¿Y cómo llegas a esos lugares que a lo mejor ni nosotros ni otras personas pueden captar? Sí, yo lo contemplo más bien como la mente. La mente y su dinámica. La mente está condicionada por los argumentos, las palabras. Las palabras crean estados mentales o sistemas de pensamiento, algo que he venido definiendo de esa forma. Usualmente se han contemplado la depresión, la ansiedad como patologías que suelen tratarse con medicinas o psicoterapia tradicional, pero en realidad más que patologías son síntomas, son sistemas de pensamiento que se instalaron luego de algún evento traumático. El evento como tal es neutro, fue la manera en cómo la persona lo interpretó, lo que finalmente determinó que haya sido un acontecimiento en su vida limitante o que simplemente haya sido un aprendizaje, que es lo que se busca de todas las experiencias de la vida, que puedan llevar a un aprendizaje, a un avance, a un crecimiento. Entonces, desde esta exploración, desde la hipnosis hacia el inconsciente, uno va al momento preciso donde el que está frente a mí, ese adulto, vivió en su momento y vio con ojos de niño el acontecimiento. Entonces, ir allá, hacia ese lugar otra vez, hacia ese hecho, y tratar de verlo con estos nuevos ojos y entender de que en realidad nunca hubo un ataque, sino más bien una petición disfuncional de amor o una exteriorización de un conflicto que esa persona ya traía, el atacante aparentemente. Entonces la persona cuando comprende sana. No hay necesidad ni siquiera de perdonar, porque cuando la persona comprende la dinámica detrás del hecho, del acto, ya la comprensión le hace ser consciente de que ni siquiera el perdón es necesario y se activa la mirada compasiva. Esto lo he venido logrando a través de la hipnosis, pero también con una sustancia que actúa como un empatógeno. Un empatógeno en el sentido en que exacerba los niveles de empatía en el cerebro, dice la neurociencia. Algo que a mí me resulta valiente y hasta incluso arbitrario, considerar que la empatía se encuentra en el cerebro. Para mí la empatía es una cualidad divina, es encarnar la mirada de Cristo, de alguna manera. Y he tenido ejemplos de esto asombrosos. Quiero resumir uno. Una chica que llegó a mi consultorio con 3 meses de diarrea y conflictos con la menstruación que no le llegaban. Ella me habló, me dijo que quería ser mejor profesional, mejor persona en muchas áreas de su vida, pero que había un tema que ella me lo iba a mencionar, pero que no le interesaba tratarlo. Y era un odio que sentía hacia su padre desde que tiene uso de razón, porque su padre, cuando era joven, cuando esta chica apenas había nacido, fue infiel a su madre, terminó la familia y bueno, en esta chica se creó un resentimiento tan profundo que duró años. Y finalmente, cuando ya entramos en la hipnosis, porque esto ocurrió en la primera consulta, previa a la hipnosis, cuando entramos a la hipnosis y le di la sustancia, esa combinación hizo que de alguna manera se instalara una nueva visión, una nueva percepción en ella respecto a ese conflicto con su padre. Y apenas estábamos empezando la inducción hipnótica cuando ella dijo 7 palabras. Estas palabras fueron: pobrecito mi papá, él ha sufrido mucho. Y comenzó a dar un discurso bajo ese estado de mucha compasión. A mí me impresionó bastante. Al día siguiente tuvo una conversación con su padre por teléfono de 40 minutos después de años de no hablarse. En ese mismo mes, como a los 15, 20 días, lo invitó a almorzar al malecón. Y lo que ella hizo logró que tuviera un efecto en el resto de la familia. Su luz comenzó a iluminar al resto de sus familiares de alguna forma. Comenzaron todos a sentirse como más empáticos, más conectados. Y hace unos 5 meses, yo estaba en Estados Unidos, ella me manda una foto y me dice: yo no puedo creer esto. Y estaba ella recibiendo su grado junto a su padre, a su madre y a su abuela. Su abuela y su padre eran enemigos muy... o sea, no se podían ver. Okay.
Y luego me manda un video, porque todo lo que estaba pasando ya me lo estaba transmitiendo y me dice, mira, esto sí que no lo puedo creer. Y era su padre con su abuela hablando ahí, en la terraza de la casa. Ella no podía creer de qué forma pasó todo esto. Pero O sea, reparó, digamos. reparó y extendió su luz. Oye, Albert, la hipnosis, digamos, cuéntanos un poco el contexto histórico, desde dónde viene, cómo viene, porque sinceramente y partiendo de la ignorancia y el desconocimiento, cuando mucha gente habla de la hipnosis, uno piensa como que, eso lo hacen los magos estas personas que están en los circos, ¿sí me entiendes? Como que es el primer contacto que uno cree tener de la hipnosis, pero no sabe que a nivel médico también hay ciertas cosas. Entonces cuéntame un poco pues, el contexto histórico y cómo es ligado a la psicología, por ejemplo. Claro, no, la hipnosis inicialmente es para los finales del siglo XVII, con Mesmer, Charcot, que se usaba la hipnosis y en ese momento se entendía de que el hipnotista tenía un poder sobre la conciencia del otro. Pero luego esto no que quedó aislado, sino que tomó dos caminos. Uno, para el escenario, para el show, donde aparentemente la persona está sometida a su conciencia a órdenes del hipnotista. Y por el otro lado, la hipnosis tomó más bien un camino clínico, en el sentido de que si el cerebro, que usualmente está fluctuando en ondas beta, que es una velocidad a la cual ahora mismo estamos emitiendo, que es más o menos de unos 14 a 21 ciclos por segundo, está el cerebro muy agitado. Intentar resolver problemas bajo ese estado, intentar mirar hacia adentro y encontrar algún tipo de solución a algún conflicto psicoemocional, es como intentar ver el rostro en agua hirviendo. Entonces, se ha descubierto, bueno, ya se descubrió con aparatos de medición, de biofeedback, de neurobiorretroalimentación, de que si se calma la mente y el cuerpo, se logra una relajación de ambos, puede haber un mayor acceso a recuerdos o a información en general que puede estar albergando la mente respecto a conflictos o algún otro suceso. Entonces, prácticamente el estado hipnótico clínico es una hiperfocalización consciente en ti. Hay una voz que te va guiando todo el proceso. Y ocurre un fenómeno muy interesante que se llama la hipernesia, y es un asalto espontáneo de imágenes, palabras, nombres, rostros, que bajo ese estado comienzan a surgir. Y claro, hay que estar muy bien guiado la persona en ese momento porque puede ocurrir una reacción, que es que, por ejemplo, he tenido en mi consultorio chicas que tienen un vago recuerdo de que alguien las tocó cuando niñas, pero luego en ese estado ven todo claro y ven la escena y ven todo. Tuve una chica que desbloqueó 19 recuerdos traumáticos en la sesión sobre un abuso que se perpetuó por años, pero que fue tan fuerte el impacto para ella que su mente inconscientemente optó por reprimir. Bloquear, como dicen. Por bloquearlo, exactamente. La mente es... A ver, no es que la mente tenga esa opción como un capricho, es que intenta proteger al ser, porque de alguna manera encuentra que el ser no tiene los recursos para afrontar ese tipo de circunstancias y ocurre esto tan extraño, y es que el recuerdo se bloquea, se reprime, es raro. Y la hipnosis de circo, que así la llamo yo también, es lo más, si la quieres comparar con algo, ya tuviste un domingo el padre Holman y todo esto que hacen los cristianos que tiran, y es como una un performance, como... Un performance, sí, de histérico, pues cada quien consensúa de alguna manera. Entonces el hipnotista llama a esa persona, le hace un test de sugestionabilidad muy sencillo. Si la persona lo pasa, entonces súmale a eso que la llama a la tarima, ya hay un escenario, hay una presión social. También la persona quiere colaborar con el hipnotista y no dejarlo quedar mal. Y bueno, son como unos factores más sociales que entran ahí. Pero la conciencia es imposible que sea secuestrada por ningún otro ser humano. El ser humano es dueño absoluto de su conciencia. Por eso cuando una persona está ebria y dice que no sabe lo que hizo, es una patraña. Porque si tú le sirves un plato de algo bien asqueroso, no se lo va a comer. Ok, claro. Es consciente
es consciente. La conciencia nunca se puede sustituir ni secuestrar ni nada de eso. Entonces, el que se ponga en una tarima a hablar como un gallo, como un loro, como una rata, como un perro, porque lo quiere hacer. Claro. Cuando me hablas a nivel de la mente o del ser humano, con este tipo de recuerdos y la hipnosis, ¿qué relación hay? No sé si van de la mano, porque a mí me pasó una vez una cosa cuando iba a terapia, ¿cómo es que se llama eso? Regresión. ¿Va de la mano con la hipnosis o son dos campos diferentes? ¿Y qué diferencias hay si hay? Sí, yo ofrezco regresiones también. Para llegar a la regresión hay que pasar por la hipnosis. Solamente que hay un objetivo específico, ir hacia una vida pasada. Yo estuve hice 2 regresiones con 2 pacientes, 2 chicas. Una de ellas, en vez de una regresión, tuvo una progresión, se fue hacia una vida futura. Y otra se fue hacia otra dimensión, por allá arriba, donde veía todo en términos de luces. Por eso le cambié el nombre, ya yo no ofrezco terapia de regresión, sino terapia multidimensional. La persona llega a donde quiera llegar de acuerdo a su intención, y sobre todo la intención de su espíritu, porque me parece que esto ya trasciende la mente. Ya esto entra en otros terrenos. Yo, a pesar de que mi formación es totalmente científica y me gusta me siento muy cómodo en un contexto científico, finalmente estamos en un mundo que más allá de la versión de la realidad que nuestros 5 sentidos humanos nos entregan, esto en realidad, como decía Tesla, un vasto campo de energía, frecuencia y vibración, donde bajo esos estados se puede acceder a otras dimensiones, tanto del tiempo como del espacio, y yo eso lo respeto y lo promuevo de alguna forma. Y finalmente, como dicen, que por cierto, los más representativos autores de las regresiones son psiquiatras y neurocientíficos en el mundo, los más renombrados. Y el objetivo es que la persona, con eso que está viendo, bajo ese estado, sea que lo está imaginando o lo está viendo en realidad, después que cure sus síntomas, cumplimos el objetivo. Ok. Cuando hablamos de psicoanálisis, por ejemplo, no, es muy poco probable no mencionar a Freud y todas las etapas del ser, desde que es un niño hasta que llega a la etapa más adulta. Tenemos conciencia desde qué edad, por ejemplo, un ejemplo. Y también en esa misma pregunta ¿es posible siempre desbloquear o poder capturar momentos que creemos que nunca vivimos o que no recordamos? ¿Siempre es posible? Ok, la primera es que la conciencia nace con el ser, pero va variando a medida que va creciendo. No solamente que hay una maduración a nivel neuroanatómico, que por cierto, la mayoría de edad se establece hasta los 21 años porque es la última etapa de formación del cerebro que culmina con la maduración del lóbulo prefrontal, y se espera que la persona tenga un mayor control sobre su sistema límbico y estas regiones que están implicadas en las emociones. Entonces, por eso ya a los 21 años se espera que un chico ya tome mejores decisiones y no sea tan emotivo al momento de reaccionar y todo esto. Pero también hay una maduración de la conciencia, y pienso que esa maduración tiene que ver con circunstancias que el alma ha vivido desde antes. Estoy muy seguro de eso. Hay niños que tú los ves que están totalmente avanzados en cuanto a su cosmovisión, en cuanto a cómo se relacionan con el mundo, tienen una sensibilidad muy especial con los animales, con la naturaleza. Son niños que ya vienen con otra sensibilidad y eso ya le pertenece al alma más que al cerebro como tal. Y sí, yo pienso que siempre se puede acceder, siempre se puede acceder a recuerdos soterrados, solo que hay que encontrar la técnica y tener la paciencia. Hay que ofrecerle a la persona garantías de que pese a su hallazgo no se va a perder, sí va a sufrir, obviamente, porque tiene que sufrir, tiene que hacerlo, pero el sufrimiento es un sufrimiento que está dando espacio, está limpiando, y eso es necesario. Hay que soltar para luego recibir, para encarnar luego una nueva y mejor versión. Una nueva y mejor versión no se va a instalar nunca con un trauma oculto que ahora se está traduciendo en ataques de pánico, en insomnio, en trastornos alimenticios, que esos son síntomas ciegos que vienen precisamente porque la boca no ha tenido la oportunidad de hablar, entonces el cuerpo lo hace. Pero pienso que sí, siempre hay la forma de lograr acceder a los recuerdos. Por lo menos en mis pacientes,
siempre ha pasado, en el 100% de los casos, siempre ha pasado. Pienso que también tiene que ver mucho el entorno al momento de realizar la hipnosis. Yo he desarrollado un tipo de hipnosis que podría llamarle una hipnosis multisensorial inmersiva. Cuando la persona entra a esa parte de mi consultorio, esa área, se encuentra con un espacio totalmente negro donde la persona recibe estímulos como luces, colores, sonidos, olores, música. Es un entorno que se encuentra muy rico en estímulos y eso hace que la persona entre en ese trance de una manera mucho más fácil. Pero más que eso, es la confianza que yo les transmito, porque mi intención es que ellos sanen y ellos la entienden y la asimilan. Mi vocación es esta. Claro. Yo vine al mundo a esto y yo se los digo con mucha honestidad. Yo les digo, por eso yo no diseño tratamiento ni terapia, a mí no me gusta eso. Yo lo que le ofrezco a las personas son sesiones únicas de transformación, que sumando la hipnosis a esta sustancia hay una detonación, por eso yo le llamo TNT, terapia neurotranspersonal, y es que ocurre una detonación momentánea en las barreras yoicas que pretende aislar el conflicto traumático de la conciencia. Y cuando eso ocurre, la persona se abre, la persona va otra vez hacia donde estuvo el origen de la sintomatología del conflicto, y la persona sana, pero sabiendo que está contando con alguien que lo hace con mucho amor y que está comprometido con su proceso. Claro. Albert, cuando hablas de sustancia, yo sé más o menos, pero explica porque esto tiene mucha tela por cortar. Primero, segundo, es muy innovador, puede causar polémica para la gente porque, bueno, no lo entienden o no lo ven desde el punto de vista clínico y sobre todo, como repito en este podcast específicamente, partir de la ignorancia. Yo, por ejemplo, te digo, explícame porque no entiendo y cuando hablas de sustancias, ¿a qué te refieres? Y después te doy como mi feedback para ver. Ok. Quisiera gritarlo al mundo, quisiera decir el enorme poder y los impresionantes beneficios clínicos que tiene el uso de esta sustancia y la hipnosis. Es impresionante. Es la primera vez que hablo de esto, de hecho, porque siempre estoy ahí como diciendo algunas cositas en mis historias en Instagram, por aquí y por allá, pero primera vez que me atrevo a hablarlo porque siento que esto no tiene vuelta atrás. Siento que en algún momento me tengo que enfrentar a algún tipo de consecuencia jurídica porque no es legal lo que estoy haciendo. Y me aferro a las historias de mis pacientes, me aferro a su proceso, al antes y después que han tenido de todo esto. Y ya otros países ya lo han legalizado, por cierto. El 26 de julio del año pasado Australia legalizó el uso de MDMA, hongos de psilocibina y LSD para tratar trastornos de depresión, ansiedad y estrés postraumático. El año pasado, a finales, llegaron al Parlamento estadounidense una cantidad de terapeutas llevando consigo toneladas de evidencia, pidiendo que por favor ya se desestigmatizara el uso de esta sustancia, que el propósito no es el lúdico, sino sanador, como ocurrió en los 50. Cuando antes de empezar el programa hablábamos, en los 50 hubo una revolución impresionante respecto al uso de los psicodélicos en este tipo de patologías. Estaban teniendo un éxito tremendo. Creo que fue Nixon el que lo prohibió porque ya la industria farmacéutica psiquiátrica se vio amenazada. Con esto que ha pasado, y recuerdo las palabras que dijo Timothy Leary en aquel momento, las uso yo hoy porque encontré que algunos colegas, incluso profesores de mi universidad, decían que lo que yo estaba haciendo era antiético. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Es absolutamente antiético porque el paciente y lo que estamos logrando lo estamos haciendo en una noche. Lo que a ellos les cuesta años de terapia. Entonces están perdiendo mucho dinero. Entonces claro que es antiético, porque aquí hay un atajo que se toma, porque aquí la intención es sanar, no hacer que la persona, el paciente se adhiera al tratamiento y dependa de él. Aquí necesitamos que la persona sane y punto. Y esta sustancia bajo la hipnosis
están lográndolo. ¿Qué sustancia es? Bueno, en algún momento ya diré cuál va a ser. No sé si, no estoy seguro que sea conveniente decirlo ahora, pero bueno. Mi libro al cual me apoyo porque está conteniendo todos estos testimonios y es mi tesis al mismo tiempo de toda esta investigación, se llama La magia de mirar adentro. Y bueno, ahí en las iniciales está todo. Ok. Se Ah, llama, perdón, dice, la hipnosis fue el medio, la sustancia el recurso, hallar el perdón lo que transformó para siempre la mente de mis pacientes. ok. Yo te voy a decir algo, como te digo, analizando lo que hablas, ya se ve en la medicina, ¿cómo decirla? Medicina más, no clínica, sino ¿Alternativa? alternativa. Ujú. Por ejemplo, cuando hablamos del yagé, de la ayahuasca, de este tipo de sustancias y también rituales, porque no solamente es una sustancia, sino rituales ancestrales, cada quien dentro de lo que el conocimiento ancestral que tenga. Y no soy quien ni para satanizar ni para decir si está bien, cada quien en lo suyo, pero se utiliza. Aquí haciendo un paralelo con lo que me cuentas, podría ir un poco enfocado también lo que tu tratamiento o tu terapia, un poco por la misma ruta, la misma línea de estas técnicas. Sí, claro, por supuesto. Bajo esos estados se devela la esencia del alma y la persona puede rasgar las mismas entrañas del universo. Es impresionante. Hay un antes y un después de ese tipo de experiencias. Uno llega a vislumbrar la real esencia, más allá de la personalidad, más allá de la forma, más allá de nuestra psique, se encuentra la esencia, el observador. Y bajo esos estados observamos la esencia. Y no solo la esencia de nosotros y de los demás, sino también el verdadero significado detrás de los acontecimientos que hemos vivido, más allá de cómo los interpretamos. Y eso es algo que da mucha paz. Yo he tomado yagé desde hace unos 17 años. El último fue hace unos 3 meses, 2 meses, y ya no voy a hacerlo por varios años más, porque es un sentir. Ya las tareas fueron muy específicas y han sido siempre armonizar tus relaciones interpersonales sin excepción, reconocer a Dios en todo y entender que uno puede amar profundamente a los hijos, profundamente a la pareja, profundamente a tus padres, pero nunca puedes amarlos más que lo que te amas a ti. Ámate a ti primero. Eso es igual que amar a Dios y es el único amor que tiene garantías. Digamos que esas fueron las conclusiones que el yagé me ha venido dando. Es una planta muy sabia, es una planta que no te ofrece una psicodelia para que te pierdas en ella y divagues en medio de sonidos y visiones raras. No, te habla. Es autónoma, a diferencia tal vez del LSD, los hongos, que tú colocas un poquito de lo que ya tienes y estos estados lo amplifican. El yagé no te amplifica nada. El yagé te muestra lo que tienes que entender. Te acerca a tu propósito. Por eso el yagé debe ser ofrecido por indígenas. Porque el yagé no es solamente el brebaje, es el entorno, es el chamán, es todo lo que hay ahí. Es una movilización energética sin precedentes lo que ocurre en una sesión de ayahuasca. ¿Tú has tomado? No, porque, y te voy a preguntar que me escribieras si tiene forma de describir la sensación que es, Sí. pero no lo he hecho porque pues la gente que lo ha hecho me ha dicho que tienes que estar en un momento preparado para eso, porque dentro de lo que puedas como ser, debes estar en un equilibrio. Y yo siento que no tengo ese equilibrio todavía mental. No sé tú qué me puedes decir de eso, qué sensación y cómo sería. El hecho de estar vivo y estar preparado. Para el yagé nunca va a llegar a un estado de gracia perfecto para recibirlo. De hecho, hay personas, y yo también en algún momento he llegado sintiéndome perturbado para encontrar luz precisamente.
El yagé, pienso que pasa por 3 estadios: infierno, limbo y cielo. En el infierno, las sensaciones físicas son muy fuertes. Te encuentras al mismo tiempo asediados por imágenes muy perturbadoras, que son finalmente codificaciones de tu mismo inconsciente, pero son muy, muy dramáticas. Las sensaciones corporales son muy fuertes, sientes mucha debilidad. Cuando vomitas, sientes que estás vomitando tu alma. Es muy, muy fuerte, el vómito es negro. Es muy difícil esa primera parte. Luego viene un limbo, que es como, no sabría cómo describirlo, pero es como cuando comienza a sentarse todo. Y las visiones ya tienen un poco más de control de tu parte. Y más bien tú vas de una a otra. También el chamán ayuda muchísimo, porque el taita, cuando toca un instrumento, es muy musical. La pinta del yagé es muy musical. Pasa de la armónica al tambor de agua, a la guitarra, y cada cambio, cada oscilación en la música y en los sonidos hace que tu visión cambie. Pasas de la guitarra, ves algo, y en la armónica ves otra cosa. Es maravilloso. Y luego, cuando viene el cielo, ya sientes una sensación más bien muy placentera a nivel corporal y mental. Sientes que estás conectado con el universo, y ahí es cuando comienzan a llegar los mensajes y comienzas a repasar tus seres queridos, comienzas a repasar cosas de ti, comienzas a ser consciente de tu poder. Además, es una parte muy bonita. ¿Por qué siento que el yagé enfatiza tanto en las relaciones interpersonales? Porque en el desempeño que tú tienes como ser humano, al momento de relacionarte con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, eso hace que des luz, que te expandas, que evoluciones, o que te quedes ahí. Nunca va para atrás. El proceso siempre es progresivo. Okay. Pero en las relaciones interpersonales está la clave para evolucionar. El yagé lo sabe muy bien, y por eso siempre las conclusiones de la pinta son: armoniza tus relaciones interpersonales sin excepción. Ok. Ahora que me hablas de estos tipos de, no sé, rituales, se puede decir. Sí, el ritual. Ritual ancestral. Digamos que tienen muchísimo tiempo aplicándose en el ser humano. Pero también me hablas de la parte de LSD, porque en otros países los han aprobado, o diferentes sustancias que ya son un poco más alteraciones químicas. ¿Por qué si, digamos, en ese orden de ideas, sabiendo que lo natural viene de la naturaleza y que es lo más puro, por qué emplear cosas químicas dentro de un proceso que debería ser un poco natural en el ser humano? Explícame un poco eso, y no sé si hay un conflicto o una dicotomía ahí. Es finalmente lo que ocurre, sea químico o sea natural. ¿Qué es lo que ocurre después? El LSD y todas estas sustancias prácticamente nacieron de accidentes. Pero yo no creo en accidentes. Eso fue la gracia, de alguna manera, revelándole al ser humano una forma de acceder a estados más elevados de conciencia. Albert Hoffman llegó al LSD por accidente. Y finalmente, si la sustancia es química o es natural, es tu intención al usarla lo que determina incluso el efecto de la sustancia. Porque si tú vas a tomar LSD para irte a una rumba y olvidarte de tus responsabilidades contigo mismo o de tus traumas y eso, y lo usas para sedarte, estás desaprovechando una oportunidad valiosa de autoconocimiento y expansión. De hecho, el mindset o la intención con la que tomas la sustancia determina, como te digo, tanto la forma en cómo te impacta como los beneficios que puede darte, sea natural, sea no natural. Finalmente, lo que logras con ella es el objetivo. A mí me pasó, yo estuve en Suiza, yo probé un LSD y me fui a una iglesia. No lo hice para una rumba, a pesar de que estaba en vísperas del Street Parade, que es una fiesta que hace allá en Zúrich, en Suiza. Preferí irme a una iglesia y entregarle ese momento a la divinidad, a ver qué me podía dar, qué información me podía dar. Y me fui a un momento de mi vida muy, muy específico, justo cuando nací, y algo en mí sanó para siempre, luego de haber visto lo que vi bajo ese estado. Luego me fui para el lago Zug, ahí nadé,
lleno de tanta gracia. Yo me sentía, pero lleno de tanta gracia, que cuando volví aquí a mi país, yo sentí que algo había cambiado. Y fue la misma sustancia que otro pudo haber usado en el street parade, loco, lleno de cerveza, lleno de un montón de cosas. Y usé una sustancia sintética para lograr ese estado. ¿Por qué lo hace? No sé. La interacción molecular entre la sustancia y el cerebro es algo que ahora mismo tiene a la ciencia de la salud mental fascinada, porque están pasando cosas, no solamente en los cerebros de los usuarios de esta sustancia bajo un contexto clínico, sino también en el alma. Es impresionante. Yo siento que estamos ahora mismo a las puertas de una nueva forma de entender la mente humana. Se está replanteando la psicología, la psiquiatría, todo esto. Como te decía, está pasando en una noche lo que años de terapia no logran. Con toda la buena intención del terapeuta, por supuesto, pero siento que la persona necesita que le toque en el alma para poder sanar, más allá de los métodos y las pastillas. ¿No crees que este tipo de, por ejemplo, análisis que haces y declaraciones no son un poco, digamos, peligrosos a nivel de, no sé, de colegaje, que puede tocar muchas fibras y sobre todo muchas, no sé, como estructuras que ya estaban establecidas, como lo que dices tú de las terapias, de los tiempos, de los ritmos? ¿Y por qué, por decirlo así, alguien que escuche el podcast, por qué creer esto así de repente? ¿Qué cosas, digamos, puedes dar tu fe y opinar para que estas bases que tú estás dando sean sólidas? Porque mucha gente a lo mejor preguntará, no, pues ese man que está hablando, o no creo que sea verdad, o cómo así que con drogas, y las drogas son malas. O sea, por ejemplo, ¿tú cómo podrías decir y defender por tu argumento, obviamente? Sí, toda creación es precedida de una destrucción. Y esas formas, esos paradigmas, no es que tengan que caer, es que ya están cayendo. Ya están cayendo. Aquí en Colombia, digamos que no tanto, porque hay detrás de toda esta cuestión de las drogas, hay un antecedente muy sangriento en la historia del país. Entonces va a ser difícil. Sin embargo, ya en otros países se ha establecido el uso de estas sustancias dentro de un contexto terapéutico, por supuesto. Tanto la producción de la sustancia como la administración de la sustancia, un contexto clínico, absolutamente clínico. Aquí el sustento, o lo que podría validar y apoyar el uso de estas metodologías, sería desde un punto fenomenológico. Es decir, habría que tener registro de el progreso de los pacientes, de un antes y un después, cómo va transcurriendo ese progreso, cómo ondula, qué picos tiene, cuándo se siente que se estabiliza, cuándo se siente que se desestabiliza, de qué manera integra la persona la experiencia a su vida y finalmente, con el paso del tiempo, determinar si existió como tal una sanación perdurable. ¿Sabes qué ocurre, Andy? Que la conciencia o el ser sana cuando hace consciente lo inconsciente. Eso es lo que Freud decía, la cura por la palabra. Cuando finalmente pasa por acá, por la boca, el conflicto, cuando ya se ve, ya la persona sana, ¿por qué? Porque ya entiende de dónde viene. Si la persona quiere seguir manteniendo la sintomatología como una decisión, como una escogencia, está en ella. Te voy a explicar. Eso es como tú estás aquí y alguien te toca la espalda y tú volteas y no es nadie. Te toca por acá, volteas y no es nadie. Tú dices, uy, o hay fantasmas, o me estoy volviendo loco, o algo está pasando, y empiezas a sentir angustia, empiezas a sentir miedo. De repente en algún momento volteas con suficiente rapidez y te das cuenta que hay un hombrecito ahí tocándote. Ya el juego perdió la gracia. Eso es lo que ocurre. Cuando tú te das cuenta, como le pasó a esta chica, cuando ella finalmente se dio cuenta que su padre nunca fue un atacante, sino que era una persona que en su momento, al desconocer amor, no podía dar amor.
que es una persona que ya venía arrastrando sus heridas, el peso de su sufrimiento, ella entendió todo y lo trascendió, porque no había otra forma. Era muy difícil, casi que imposible, volver a esa antigua versión donde desconocía lo que ocurría. Ya una vez lo conoció, lo trascendió. Sin embargo, el ser humano puede escoger encerrarse en una depresión o seguir siendo víctima de la ansiedad y de los ataques de pánico. Porque ya una vez has visto, es una frase de Nietzsche, creo, la conciencia que ha visto ya no puede volver a cerrar los ojos. Ya quedó esa visión. Entonces ya el ataque de pánico no sabe igual, no tiene el mismo peso. Ya lo ves desde afuera, ya no te invade. Ya tú puedes decir, ¿sabes qué? No me afecta. Entonces esto se logra cuando la persona logra tener ese impacto a ese nivel y ver el conflicto, el origen del conflicto, lo que está detrás del conflicto. Y por eso te digo, ese libro es mi tesis, porque ahí estoy recopilando todos los datos, todos los casos, y desde un abordaje fenomenológico puede tener ya un peso. Y además en el país, sobre todo en el interior, están tratando con hongos de psilocibina, algunos con LSD, traumas. Entonces yo estoy aliado con ellos de alguna forma, estamos en contacto siempre. El momento que yo saque mi libro, ahí nos apoyaremos y Claro. somos un movimiento en realidad. Pero No, y cuando saques tu libro aquí, bienvenido para Por que lo favor. promociones y obviamente sabes que cuenta conmigo para lo que necesites. Mil gracias. Albert, para mí es bastante complejo e interesante cuando me hablas, y presupongo ya por lo que me cuentas, que eres una persona creyente en Dios, después de conocer tanto, de experimentar tanto, y sobre todo con estos arquetipos que se tiene de que la ciencia y Dios no van de la mano. Es una cosa que me asombra de verdad, porque, digamos, primero definir para ti qué sería Dios. Es la primera pregunta que me nace, porque suele pasar mucho en mí cuando me dicen, no eres creyente. Yo, pues no, dependiendo cómo definamos qué es Dios. Ahí podríamos desglosar esto. Pero digamos que en tu caso, cuando hablas de Dios y lo defines, pero ¿cómo lo definirías para que entendamos? Y si de verdad, después de haber vivido tanto, ¿cómo llegas a la conclusión de esa definición haga parte de tu vida? Me he dado cuenta finalmente que no puedo definir a Dios. Yo intuyo que hay un orden. Yo intuyo que hay algo más allá de lo que mis 5 humanos sentidos perciben. Cuando observo las sincronías, yo me rijo totalmente por las sincronías. Porque cuando ocurren, me hacen entender de que hay algo más allá. Y de que de alguna forma yo estoy siendo responsable de mi realidad. Yo todo el tiempo estoy creando mi realidad. Pero al mismo tiempo también soy co-creador. Cuando recibo algún tipo de instrucción que más bien coopera conmigo y me conduce hacia mi propósito. Yo equiparo las sincronías y Dios como un bombillo y la energía. Yo veo un bombillo y yo sé que está siendo alimentado por una energía. Pero esa energía yo no la puedo ver, no la puedo oler, no la puedo tocar. ¿Qué fuerza más extraña es la energía eléctrica? Es bien extraño. Pero hay un bombillo que está siendo alimentado por esa energía. De igual manera, yo sueño con alguien a quien no veía hace unos 8 o 10 años y al día siguiente veo a esa persona saliendo del Mall Plaza, o a los 2 días recibo una notificación en Instagram de esa persona. Eso no puede ser pasado por alto, no debería, porque eso es un milagro de conjunción. Eso es algo muy impresionante que cuando ocurre, porque supuestamente este mundo es tan sólido e impenetrable y que solamente puede ser alterado desde la fuerza física, mecánica, lo que sea, pero cuando estas cosas ocurren te das cuenta de que hay algo más y de que más bien hay energía que fluctúa y al mismo tiempo, así como nosotros creamos todas estas circunstancias, hay algo más allá que establece un orden. ¿Pero cómo lo defino? No puedo, pero yo pasé por, creo que todos lo hemos hecho de alguna forma, la mayoría, sobre todo aquí los que somos de esta parte del mundo, los occidentales, que venimos con esa noción de Dios, o los católicos, de que el Dios de ese hombre de barba, luego que Dios es Jesucristo, luego que Dios es Buda, y finalmente todas esas formas de Dios van evolucionando y finalmente se van llegando a un algo que no se define, pero que uno logra percibir.
de alguna manera. La verdad es que respondiéndote, me estoy también intentando encontrar un argumento. Claro. No creas que es algo que puedo responder. Algunos años pude haberte dicho que Dios es, no sé, una fuente de luz o algo, pero es que nada más con el hecho de decir que Dios es una fuente, o que Dios es esto, que Dios es lo otro, ya lo estoy definiendo. Y al definirlo lo limito y me estoy saliendo de cualquier tipo de objetividad. No objetividad humana, objetividad del mismo universo, no sé. Pienso que Dios, nosotros no podemos contenerlo en ningún tipo de argumento o creencia, porque ya lo limitamos. Pienso que somos Dios en esencia. Y tenemos que en algún momento de nuestra vida ser conscientes de que somos responsables de la vida que vivimos y cómo la vivimos. Y no hay que estar esperando que Dios nos haga un favor o esperando que Dios nos haga un milagro, porque nosotros somos Dios en esencia. Somos creadores. Este ejemplo que te di de la sincronía es precisamente para que te des cuenta, para que todos nos demos cuenta de cómo a cada instante estamos deformando la realidad y de que los pensamientos y los sentimientos no son cosas que se pierden, que se fuman, sino que por el contrario viajan y producen cambios, se impactan y deforman la realidad. Hay que ser muy conscientes de las cosas que pensamos y sentimos. Con el primer pensamiento que nos levantamos cada mañana ya estamos creando nuestra realidad. Estamos impactando la realidad externa también. Y hay que ser muy conscientes de eso. ¿Qué crees que se necesita, por ejemplo, o más bien, si se necesita algo? Porque todos estamos, obviamente, expuestos a problemas, a traumas, a esos recuerdos que bloqueamos por X o Y cosa que nos pasó. ¿Crees que se necesita algún tipo de cosas para decir, ahí sabes que necesito una terapia o voy a dar el paso a abrirme, a trabajar en eso? ¿Hay requisitos para hacerlo o simplemente como seres que existimos necesitamos de eso? Hay un momento en que el ser humano llega a una sensibilidad tal que decide tomar el teléfono y decir, ¿sabes qué? Ayúdame, agéndame, dame un espacio en tu consultorio. Esa persona luego va, se baña, se cambia y llega a la cita. ¿Qué le provocó eso? ¿De dónde salió ese impulso? Y eso es algo divino. Porque que la mente no va a querer hacerlo, porque la mente se aferra a lo cómodo. La mente prefiere el status quo. Está sufriendo, pero ya sabe que ese sufrimiento es conocido. No quiere saber que hay más allá, la mente no entiende de eso. Lo que lleva a una persona a buscar ayuda, a querer transformarse, a lograr una nueva y mejor versión es su espíritu, es su alma. Y su voz se cuela entre sus pensamientos e intenciones y le dice, ¿sabes qué? Coge el teléfono y pide ayuda. Porque ya es momento de cambiar, porque ya es momento de dejar de seguir arrastrando ese recuerdo, ese trauma, esa falta de perdón, ya, porque te ha costado la paz, porque te ha costado vivir una vida llena de amargura, de falta de claridad. Estás preso por tus propios pensamientos. Y en medio de esa opresión hay un pensamiento divino que se filtra y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Vamos a lograr que las cosas sean diferentes esta vez. Y siento que, como te digo, eso es una intención que le pertenece al alma, no a la mente. Definitivamente es así. Y ya luego el alma, la mente lo asimila. Claro. Mira que he aprendido muchas cosas que a lo mejor no tenía ni idea, pero que también eso es lo bueno y que la misma vida, la misma mente, te va ayudando a abrir esas puertas que a lo mejor pensaba que estaba cerrada. No tenía conocimiento de las nuevas formas de tratar, digamos, estas experiencias mentales que a veces no nos damos cuenta que tenemos ahí y que reprimimos. Tampoco tenía ni idea de todas las experimentaciones con sustancias que se están haciendo, porque muchas veces pasamos satanizando o ignorando ese tipo de cosas. Entonces es interesante sentarme ahora contigo para poder ampliar un poco más el espectro y darme cuenta de esto. Y espero que la gente que también escuche esto también se dé cuenta de que, bueno, hay otras formas, otras maneras. Son polémicas, pero bueno, también va en el discernimiento de cada quien ver si lo aceptan o no. ¿Tú estás dispuesto todavía o estás preparado para todo lo que se puede venir, digamos, en tu carrera
al decir abiertamente, "Hey, mira, esta es mi forma y es con este tipo de cosas"? Pienso que la misma historia lo confirma. Todas estas personas que vinieron con la intención de ayudar y sanar fueron crucificados. Yo he visto muy de cerca los ojos del sufrimiento emocional. He visto muy de cerca los ojos de la psicosis. He visto muy de cerca la mirada de una persona secuestrada bajo un estado de ansiedad o de depresión. Y he visto también cómo esos mismos ojos comienzan luego a brillar, a iluminarse, cuando se deshacen de ese tipo de patrones. Yo no los veo como patologías, sino como sistemas de pensamiento que se instalaron luego de un hecho traumático. Y me enamoré de esa mirada. Me enamoré de la mirada de quien finalmente se liberó de años de sufrimiento. Lo he visto con mis propios ojos. Desde el año pasado, del año antepasado específicamente, a finales hasta ahora, he visto esto que, como te decía al comienzo, no puedo definirlo como algo diferente a milagros. Y el amor hacia esa mirada es lo que me da las fuerzas para enfrentarme a un eventual juicio o consecuencia, lo que sea. Esto no tiene marcha atrás. Y así como yo, espero que otros terapeutas que hayan descubierto que otros han logrado la sanidad gracias a esas técnicas, que se mantengan en pie de lucha y que nos unamos, porque nosotros estamos ofreciendo sanación. Mira que por eso es que yo no diseño tratamiento ni terapias. El mejor aval que un paciente puede referir de mi trabajo es que logró sanarse, no que le agendé 6 terapias. No se trata de eso. La persona necesita sanar y necesita hacerlo ya. La sanación no puede tener espera. Y esto no tiene marcha atrás. Ya esto está demostrando en todo el mundo que funciona, que sana, que ayuda. Y a lo que sea que tenga que enfrentarme, lo haré. Lo haré con toda la valentía, porque lo que está del otro lado es sanación. Ya he visto los ojos de la sanación. Y como te dije, me conquistó. Bueno, chévere que lo tengas claro. Bacano escucharte, Albert. Cuéntame cuándo sale el libro, para cuándo tienes presupuestado que salga y que vamos a encontrar en él, ya que plus tiene esto, digamos, para que la gente se entere. La magia de mirar adentro. Como te decía, en sus iniciales está la clave. Este libro contiene una fórmula para hallar el perdón, implícito en las historias y en los análisis que hago de cada historia. ¿Sabes que el perdón no es el acto protocolario de ir a estrechar la mano y decir perdóname o te perdono? No tiene nada que ver con eso. Es lo último que se trata de eso. El perdón es un cambio en la percepción. Cuando tú percibes lo que realmente sería la intención de tu aparente atacante y te das cuenta que nunca te intentó atacar, sino que intentaba pedir amor, pero de una manera disfuncional, intentaba matizar su sufrimiento, pero de una manera caótica. Entonces tú entiendes de que detrás de ese atacante grande, robusto, hay un niño que sufrió, hay un niño que no supo nunca comprender un lenguaje llamado amor. Y al no saberlo, ¿cómo te iba a hablar de ese lenguaje si lo desconocía? Entonces tú miras con compasión, que es la mirada de Cristo. Y cuando miras con compasión, no solamente liberas a esa persona de la culpa, sino que también te liberas tú, sanas y trasciendes. Es maravilloso. He hablado mucho de la necesidad de perdonar, ¿no? Quiero dejar algo muy claro. Hay una diferencia entre vínculo y relación. Hay familiares con los que simplemente tienes que alejarte.
porque tampoco ellos te lo permiten y toca mantenerlos allá. Pero desde el vínculo, la intención es sana. Entonces en tus oraciones está ese familiar, en tus buenas intenciones está ese familiar también. No lo odias, pero sabes que mantener la distancia es saludable. Entonces, procurar que el vínculo esté siempre limpio, como lo decía el yagé, la ayahuasca, independientemente de que la relación sea distante o próxima. Y bueno, en ese libro vas a encontrar mucho de esto, sobre el perdón, que siento que fue una de las más grandes lecciones que como seres humanos escogimos venir a aprender acá. ¿Qué es el perdón? Y ayudar a otros a que también lo comprendan. Qué bueno, viejo Albert, cuando salga el libro, pues nada, estaré pendiente ahí. Nada, sabes que aquí siempre eres bienvenido, que chévere poder conocerte y que siempre sepas que aquí lo que necesites, mi hermano. Qué lindo, gracias, hermano. Papá, nada, se nos fue creo que una hora hablando ya. Podríamos estar 15 años aquí, pero bueno, vamos a dejar también como tela por cortar, porque como lo decía al principio, siempre tenemos páginas en blanco que escribir y sé que cuando salga el libro y cuando sigas creciendo tanto profesionalmente como artísticamente, que también es tu parte y que también la gente conoce, puedas venir a contar cada experiencia aquí. Y al final tenemos esta tradición de que ustedes, los protagonistas de este podcast, dicen un mensaje, lo que quieras decir en ese micrófono y en esa cámara para la gente que te vio y que te escuchó hasta ahora. Ok, antes gracias a ti, de verdad, gracias y vuelvo y te repito, me siento muy orgulloso de ti y de todo tu equipo. Cada vez es más grande, cada vez hay más cosas. Y bueno, el mensaje, ¿cuál puede ser el mensaje? Siento que el mensaje más importante que podría darles como terapeuta es que escuchen, intenten escuchar, sensibilizarse con esa voz que les dice que todo puede ser diferente y que más allá del sufrimiento hay una nueva y mejor versión esperándoles. Cuando tienen la valentía, cuando tienen la fuerza para solicitar esa ayuda, todo el universo se coloca de su favor y encuentran las personas y las circunstancias que lo van a conducir amablemente hacia la consecución de esa luz, de ese encuentro consigo mismo. No hay nada que buscar allá afuera ni arriba. Es adentro donde está todo. Adentro está la causa del malestar. Adentro está también la puerta hacia la plenitud, hacia la luz. Así que cuando escuchen esa voz, ahí sabe por allá a lo lejos, háganle caso y síganla, porque del otro lado se encuentra lo más bello. Albert Pérez, síganos en sus redes sociales que están apareciendo ahora mismo en pantalla para que vayan a ver todo lo que viene haciendo, toda pues su experticia y su carrera obviamente. Y nada, agradecido nuevamente contigo, gracias por el tiempo. Aquí tu casa siempre que quieras venir. Y nada, nos veremos en un próximo episodio más adelante. Con toda seguridad. Así es. Gracias a todos ustedes también, señoras y señores, porque ustedes hacen parte de esta familia llamada La Esquina Podcast. Suscríbete acá abajo, que es gratis y nos ayudas a crecer. Activa la campana de notificaciones para que te den todos los episodios a tiempo. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, obviamente, porque me estás viendo. Y también estamos en Spotify, donde nos puedes consumir en audio y también en video por si quieres vernos. Y calificar el podcast con 5 estrellas. Seguirnos ahí para seguir creciendo, llegando a más personas. Así que mil gracias a cada uno de los que ponen ese granito de arena para seguir creciendo y que se identifican con este podcast, porque traemos historias interesantes a quien quiera escuchar. En esta ocasión estuvo conmigo el gran Albert Pérez. Yo soy Andy Alonso. Esta es La Esquina Podcast. Nos vemos por ahí. Muchísimas gracias siempre y se les quiere de gratis. Hablamos.